Es el convoy más fuertemente armado de la historia y se enfrenta a Hitler y Mussolini en una batalla naval que determinará el curso de la Segunda Guerra Mundial. Aquello era la viva imagen del infierno. El fuego llegaba desde todos los ángulos. Los daños que nos causaron fueron incalculables. El núcleo del convoy es un petrolero americano de tecnología avanzada, el SS Ohio, el más veloz del mundo, que ahora afronta la desesperada misión de despachar un suministro vital de combustible a la asediada isla de Malta. Cuando las llamas ascienden por encima de la punta del mástil, es un tanto preocupante. Durante 24 horas, el petrolero y su escolta, formada por más de 50 buques de guerra, resisten los persistentes ataques enemigos por mar y aire, en un intento de salvar la plaza fuerte de Malta. Su misión es crucial para la campaña aliada. Si fracasa, los alemanes controlarán el Mediterráneo, ocuparán el norte de África y separarán a Inglaterra de su imperio. En 1942, el control del Mediterráneo es vital para que alemanes e italianos se impongan en el norte de África. Hace más de un año que el general alemán Rommel combate contra los ingleses en Libia y Egipto. Para que su armada pueda seguir luchando, es esencial que lleguen barcos de abastecimiento transportando armas desde Europa a través del Mediterráneo. En su camino se interpone Malta, una diminuta isla de solo 20 kilómetros de longitud. Podía ser perfectamente una más de las muchas islas del Mediterráneo, si no fuera por una razón. Es una solitaria base británica. Su única misión consiste en enviar submarinos y aviones para atacar los barcos de abastecimiento de Rommel. La isla cumple con brillantez su función y es una rémora constante para las pretensiones del Eje en el norte de África. Por eso Hitler y Mussolini deciden sitiarla, llevando así al límite su situación de aislamiento. Sus amigos más cercanos son Gibraltar, a 1.600 kilómetros hacia el oeste, y Alejandría, a la misma distancia hacia el este. Alrededor, todo es territorio enemigo. El asedio se ha cobrado ya su precio. Hace años que Malta sufre un castigo desmesurado, incluso según los parámetros de una situación de guerra. Después de meses de constantes bombardeos, soportando el hambre y la penuria extrema, la isla ha quedado reducida a un montón de ruinas. El tifus se ensaña en la población. Con decenas de miles de casas derruidas, muchos se ven obligados a vivir en cuevas. Pero sus suministros vitales solo pueden llegarles por mar y en convoyes fuertemente armados, y a través de las mismas aguas que ahora ocupan fuerzas enemigas en el apogeo de su poder. Desde las bases del Eje en Sicilia y Córcega, despegan bombarderos y aviones portatorpedos alemanes. Submarinos y torpederos italianos patrullan sin descanso. La poderosa y moderna armada de Mussolini cuenta con el apoyo de unidades especializadas de la Luftwaffe. En comparación, el poderío naval británico es notablemente inferior y el fondo del Mediterráneo está plagado de buques de sus convoyes hundidos por las potencias del Eje. Pero Churchill sabe que perder Malta no es una opción deseable. Las pérdidas sufridas han sido el precio a pagar por mantener la isla libre y en condiciones de oponer resistencia y por evitar que Hitler y Mussolini se hagan con el control del Mediterráneo.
Durante 2 años, la Royal Navy había abastecido la isla y la había mantenido activa en la lucha contra italianos y alemanes. Pero estos cada vez eran más fuertes y la Royal Navy más débil, ya que Japón se había sumado a la guerra. Muchos convoys partían rumbo a Malta, pero cada vez les resultaba más difícil abrirse paso. En marzo de 1942, Malta sufre la más intensa tanda de bombardeos lanzados por las fuerzas del eje. Más de 6.000 toneladas de explosivos de gran potencia llueven sobre la isla en un solo mes. En mayo, mensajes urgentes del gobernador de la isla llegan a Londres. Las provisiones existentes solo alcanzarán hasta 6 semanas. Después, el hambre hará mella en la población y con sus aviones vacíos de combustible, Malta se verá forzada a rendirse. Con máximo sigilo, se prepara otra operación de emergencia. La llevará a cabo el convoy número 21, el último de su clase. La misión, llamada en clave Operación Pedestal, constituye el convoy más numeroso, más ambicioso y mejor armado de la historia, y no puede fracasar. Churchill estaba decidido a emplear todos los recursos a su alcance. Era todo o nada. Si aquel convoy no conseguía abrirse paso, la isla no podría resistir por mucho más tiempo. Para doblegar a Rommel, Malta necesita combustible para sus aviones y submarinos, y no precisamente poco. Urgidos como están los malteses de víveres y material básico, el queroseno y el gasoil marcarán la diferencia. Se impone encontrar un superpetrolero de élite que pueda mantener a los Spitfires de la isla en el aire y al enemigo a la defensiva. Deberá tener la capacidad suficiente para cambiar el signo de la guerra mediante un único suministro de combustible a gran escala, que deberá realizarse a toda prisa. Ese barco es el SS Ohio. Y muy pronto es localizado, pero no en la flota mercante británica, sino en América, el país que alberga los petroleros más grandes del mundo. Poseedor ya de un récord de velocidad, es también el petrolero más grande del momento. Pesa 9.000 toneladas, mide 150 metros de eslora y es capaz de transportar 20.000 toneladas de combustible, suficiente para mantener a Malta en la lucha durante meses. Desde las tranquilas aguas de la costa este de Estados Unidos, se hace a la mar rumbo a Glasgow, donde será equipado para una misión que pasará a la historia. Un carguero concebido para funcionar en tiempo de paz está a punto de convertirse en el arma secreta en la lucha por el Mediterráneo. El mercante será provisto de armamento y será habilitado para participar en una de las batallas navales más encarnizadas de todos los tiempos. En las cubiertas se instalan cañones antiaéreos y sus costados son blindados para soportar impactos de torpedo. El barco es equipado para afrontar la última batalla de Malta, como ningún otro petrolero lo ha sido nunca. Se incorporaron a bordo artilleros de tierra y artilleros navales como tripulación extra. Supusieron una gran cantidad de personas y de armas suplementarias. Hicieron cuanto pudieron para asegurarse de que el barco podría resistir al máximo el castigo enemigo, cosa que al final acabó sucediendo. Su capitán es un marino mercante inglés, sin ninguna experiencia en batallas ni conflictos navales. El capitán Dudley Mason, de 39 años de edad, está habituado a gobernar petroleros por rutas comerciales marítimas en tiempo de paz, pero ahora debe adentrarse en uno de los tramos marinos más letales del planeta. Será una misión que lo llevará a la fama. El capitán fue elegido para asumir el mando del Ohio solo para aquella operación. Era un hombre muy experimentado
y con el tiempo fue ganando arrojo y firmeza. Fue una elección perfecta. Junto al Ohio se encuentran algunos de los mejores mercantes de la flota británica. Componen una lista de honor con nombres que entrarán en la historia. El Port Chalmers, el Empire Hope, el Glenorchy y el Brisbane Star. Cada embarcación ha sido reforzada y equipada con cañones antiaéreos y convenientemente cargada de suministros, combustible y munición, comida y medicinas y algún pequeño capricho, chocolate y cigarrillos y hasta servicio de correo. Cuando por fin los 14 barcos de la Gran Armada Mercante están a punto, parten hacia Gibraltar, donde se encontrarán con la mayor escolta naval jamás reunida. 59 buques de guerra de todo el mundo llegan dispuestos a luchar. Entre ellos 2 acorazados, 4 portaaviones, 7 cruceros ligeros y 34 destructores. En la primera semana de agosto, cerca de 23.000 hombres se preparan para la Operación Pedestal. Junto a la Royal Navy y la RAF están también los marineros de la Marina Mercante Británica. Ninguno de ellos se ha enrolado para combatir, pero pronto se encontrarán operando en la zona de mayor riesgo de la batalla, la primera línea. Uno de los tripulantes británicos del Ohio es Alan Shaw, un marinero de 18 años que no conocerá el objetivo de la misión hasta bastante después de partir. Pero cuando contempla la enorme flota reunida para defender su barco, la palabra peligro no pasa por su mente. Cuando vimos aquella grandiosa escolta, pensamos que no teníamos nada que temer. Sus barcos eran 3 o 4 veces más numerosos que los que tenían que escoltar, y con 2 grandes acorazados y 4 portaaviones, éramos intocables. El orgullo de la flota es el HMS Eagle, un veterano portaaviones bregado en anteriores misiones en el Océano Índico y en el Mediterráneo. Con una bien merecida fama de haber sido el azote de los barcos italianos en numerosas operaciones de convoy, ahora es un potente aliado de cara a los combates que se avecinan. Además del Eagle y de otros 2 portaaviones, hay todavía un cuarto, el HMS Furious. Su misión exclusiva consiste en transportar 38 Spitfires a Malta para ofrecer cobertura aérea al convoy cuando penetre en el área de fuego. Los obstáculos que deberán salvar los convoyes son bien conocidos por ambos bandos. Son viejos adversarios y la ruta será una auténtica barraca de tiro. Fuerzas hostiles o cuando menos poco afines acecharán por todas partes. Y la única esperanza del convoy es ser veloz, perseverante y especialmente astuto, cuando las potencias del eje lo ataquen desde todos los flancos, desde el mar y desde el aire. Y aunque las fuerzas combinadas de bombarderos, submarinos y torpederos germano-italianos fracasen, Mussolini aún podrá disponer de los enormes cañones de la Regia Marina, su ultramoderna flota de combate, para asestar el golpe definitivo al convoy. Los comandantes del convoy saben que precisan de todo el armamento disponible para tener al menos una posibilidad de conducir el SS Ohio a Malta. El martes 11 de agosto se pone en marcha la Operación Pedestal. Pero en principio el convoy no se ve envuelto en acciones de combate, sino en un plácido verano mediterráneo. Por un tiempo se instala un clima de sosiego entre los marinos, aparentemente alejados de la Europa en guerra. Ted Fawcett, un joven oficial de la Marina Británica, es un especialista en artillería a bordo del nuevo destructor HMS Bramham. Como muchos de sus compañeros, también él comienza a pensar que la amenaza del enemigo ha sido sobreestimada. Partimos bajo un hermoso sol de verano con el mar en calma.
Llevábamos 2 días navegando y pensábamos, esto es fantástico, no pasa absolutamente nada. Al final habremos hecho un hermoso crucero de ida y vuelta. Nos manteníamos alerta, cumplíamos nuestros turnos de guardia y recogíamos y transportábamos personas. Era como un viaje normal y corriente. Era nuestro primer día en mar abierto y hacía un tiempo espléndido. Pero pese a las apariencias, la guerra no está lejos. Mientras los hombres de la Operación Pedestal disfrutan del buen tiempo, unas brazas por debajo, un enemigo letal se prepara para golpear. Tras deslizarse por las frías profundidades sin ser detectado, un submarino solitario acecha con sumo cuidado al convoy. Paulatinamente se aproxima, maniobrando con absoluta precisión. Y justo después de la 1 del mediodía, ataca. ¡Fuego! Notamos 4 fuertes golpes. Y enseguida vimos columnas de agua de mar pulverizada envolviendo el Eagle. La Operación Pedestal apenas ha comenzado y el Eagle, la joya de la flota y el protector del convoy más potente, ha sido torpedeado. La nave se escoraba y desde lejos pudimos ver cómo todos sus aviones resbalaron y cayeron al mar. Se hundió a una velocidad increíble. Cuatro torpedos han impactado en el gran portaaviones, que tantos estragos había causado a las fuerzas del eje. 260 hombres mueren y 12 aviones se pierden bajo el agua. Éramos muy conscientes de que muchos hombres a bordo de aquel barco habían quedado atrapados y no tenían ninguna posibilidad de salir ni de sobrevivir. En tierra puedes ver tanques destrozados, restos de aviones abatidos y cadáveres por todos lados. Pero la guerra en el mar es muy distinta. En el mar, cuando un barco se hunde, el agua lo engulle y ya no queda rastro de él, sin más. Fue espantoso. Era un anticipo de lo que sin duda se nos vendría encima, y nadie siguió pensando que aquello iba a ser un crucero de vacaciones. Fue cuando empezaron los problemas. El orgullo de la flota ha sido destruido y la batalla continúa. Lamentablemente el Eagle se ha perdido, pero el Ohio y sus 13 buques gemelos avanzan entrada a la noche en formación cerrada, hasta el momento intactos. Desplegados a su alrededor, enfrente, detrás y a ambos lados, 58 de los mejores barcos de la Marina Británica, fuertemente equipados de armamento, exploran el mar en busca de minas y cargas de profundidad antisubmarinos. Al amanecer del 12 de agosto, los hombres del convoy exploran sin cesar las aguas en busca de posibles amenazas, siempre atentos a la mínima oportunidad de vengar al Eagle. No tendrán que esperar demasiado, pero esta vez la acometida no llega de las profundidades, sino de lo alto del cielo. Los artilleros de los 72 barcos se preparan para responder. A bordo del Brahman servía un joven artillero, Reginald Coker, que acababa de cumplir 21 años. Presenció cómo el HMS Hood era hundido por los alemanes el año anterior y estaba ansioso de mostrar a la Luftwaffe lo que un convoy británico es capaz de hacer. El bombardeo a que se vio sometida la flota fue brutal. Recuerdo que la gente de la RAF solía contar que el fuego antiaéreo era tal que casi se podía caminar sobre él, por los proyectiles que estallaban y todo lo demás.
Ninguno de los barcos sufrió daños y el ataque fue repelido. Solo era el primer ataque, claro. A media mañana, la Operación Pedestal ha mostrado su fuerza. 120 aviones germano-italianos han sido abatidos con facilidad. Entre las formaciones se extiende un sentimiento de orgullo y a la vez de mesurado optimismo. Pero en solo unas horas surge una nueva amenaza. Un submarino italiano ha penetrado furtivamente en las defensas del convoy. Y acecha sigiloso a dos de los más preciados cruceros de la escolta naval. Los buques Su Majestad Cairo y Su Majestad Nigeria han sido equipados expresamente con un radar de largo alcance y con eficaces sistemas de comunicación destinados a localizar y abatir anticipadamente aviones del eje. De repente, una única tanda de torpedos ocasiona los mayores destrozos procedentes de un submarino desde el inicio de la operación. El primero y el segundo torpedo alcanzan a los dos cruceros, que quedan inutilizados en el acto. Pero eso no es todo. El tercero y el cuarto torpedo prosiguen su trayectoria a través de las filas del convoy, buscando el premio final. Y esta vez el SS Ohio no consigue librarse. Cuando el torpedo nos alcanzó, solo sentimos un gran choque y pensamos que había habido una colisión o algo parecido. Después comenzaron las llamas. El proyectil ha abierto un boquete de 10 metros cuadrados en la pared del Ohio. Las llamas envuelven los depósitos cargados de queroseno de las cubiertas inferiores y una nube de fuego sale escupida al aire libre. El barco vive su primer ataque en toda regla a escasas 24 horas de haber iniciado su misión. Podría haber sido un golpe definitivo, pero el capitán del Ohio, Dudley Mason, demuestra lo frío que puede llegar a ser en la línea de fuego, resistiendo a la tentación de abandonar el barco. Espera hasta que una columna de agua de mar extinga las llamas y de inmediato organiza una brigada contra incendios para rematar el trabajo. Pero el asalto ha desmentido una falsa ilusión, que el Ohio está tan bien protegido que no tiene nada que temer. Cuando las llamas ascienden por encima de la punta del mástil, es un tanto preocupante, sí. Los motores se habían parado, todo estaba parado. Y después, cuando volvió la calma, las llamas se apagaron y el motor comenzó a funcionar de nuevo. Pero no la brújula. La brújula giroscópica se había descompensado. El fuego se ha extinguido, pero la dirección del Ohio no responde y el enorme buque se desvía de su rumbo hasta ir a parar al patio de sus vecinos, esquivando por los pelos una colisión. El convoy está sumido en la confusión y sus comandantes se esfuerzan por mantener la disciplina y el mando. Ambas cosas son imprescindibles para no perder el empuje y oponer una defensa eficaz. Como si hubieran olido la ocasión, las fuerzas del eje aprovechan su baza. Los bombarderos germano-italianos entran en acción. Los tristemente célebres Junker 87 y los bombarderos en picado Stuka bombardean la caótica flota y destruyen con facilidad 3 buques mercantes. El Empire Hope y el Clan Ferguson se hunden al instante, mientras que el Brisbane Star queda completamente inutilizado. Mientras los hombres de la Operación Pedestal se afanan todavía por mantener el control y el orden, entran ya en su tercera noche, en la que habrán de encarar el tramo más peligroso de la ruta. El estrecho, defendido a ultranza, que separa Sicilia de Túnez, un cuello de botella conocido como las Flechas de Sicilia, pone a prueba hasta el límite a Mason y a sus hombres.
Todo sucedió entrada la noche. Aquella horrible noche en que los ataques se desplegaron en toda su intensidad. El eje había concentrado sus submarinos, sus torpederos y sus bombarderos para golpear con contundencia a nuestra flota. Y los daños que causaron fueron aterradores. Cuando la pinza del eje incrementa su presión, los italianos despliegan sus armas más efectivas, sus buques lanzatorpedos. Rápidamente y con absoluto sigilo atacan a la flota y durante toda la noche realizan operaciones para hundir los barcos que han quedado en llamas. Vimos como una inmensa explosión llenaba de humo todo el cielo. Un barco cargado de munición, petróleo y combustible se había incendiado tras un colosal estallido. Y ciertamente se hacía difícil pensar que alguien lograra sobrevivir en tales circunstancias. Durante la noche, los torpedos impactan en otros 4 mercantes. Algunos se hunden en el acto, los demás quedan inutilizados por las llamas. La operación Pedestal se desmorona por momentos. Al amanecer, se hace visible el alcance de la destrucción perpetrada por los torpedos. El convoy ha quedado reducido a una fracción de su magnitud inicial. Fue un momento terrible el ver cómo aquella gran flota del convoy y sus escoltas había sido diezmada de manera tan drástica. A la mañana siguiente, de toda la enorme flota inicial, quedaban solo 4 barcos mercantes y un puñado de destructores. Solo disponíamos de esos exiguos restos del convoy que se dirigían, más bien erráticos, hacia la isla de Malta, que se encontraba aún a bastantes kilómetros de distancia. Pero pese a los graves destrozos causados a su alrededor, el Ohio permanece a flote. Y las potencias del eje centran sus esfuerzos en destruirlo cuanto antes. La aviación alemana intensifica sus ataques. Los mortíferos Stukas y otros bombarderos caen en picado sobre el petrolero, arrojando su letal carga explosiva antes de remontar el vuelo. Podíamos verlos haciendo cola a kilómetros de distancia. Poco después, cayeron sobre nosotros como un enjambre. Y nos sacudieron de lo lindo. El estrépito era ensordecedor. Cuando los destructores y todos los mercantes empezaron a abrir fuego a la vez, no se podía oír nada. Era como si estuviéramos sordos. Un total de 60 bombardeos en picado llueven sobre el Ohio. Un proyectil tuerce las placas metálicas del petrolero. Otro llena de agua la proa. Un avión inutilizado se precipita rozando las olas y choca contra una pared del barco. Sus alas partidas patinan sobre la cubierta del Ohio. Y entonces sucede lo inimaginable. Un bombardero alemán realiza un aterrizaje forzoso en la cubierta del petrolero. Un avión aterrizó en la cubierta de proa y al hacerlo desalojó el agua que la inundaba. Y después otro Stuka aterrizó en la cubierta principal. Nosotros los hicimos caer por la borda y seguimos con lo nuestro. Finalmente, 2 potentes bombas detonan en el mar y literalmente levantan del agua al colosal petrolero. Fueron momentos de pánico, porque las bombas
Levantaron el barco del agua y cuando de nuevo bajó empezó a dar bandazos. Estábamos en cubierta y de repente nuestros pies dejaron de pisarla. Las bombas nos cayeron muy cerca. Las bombas no han logrado hundir el petrolero, pero le han causado graves daños. Porque la potencia de la onda expansiva ha hecho estallar las calderas del barco. El Ohio permanece a flote, pero sin poder moverse. Sin posibilidad de seguir adelante, el petrolero es una presa fácil. Flotando a la deriva, su misión parece abocada al fracaso. Y justo entonces, y como era de esperar, Mussolini envía a la zona a su prestigiosa flota de guerra, la temible Regia Marina. Una fuerza de acorazados, cruceros y destructores a las órdenes directas del duce navega en dirección al convoy para liquidarlo definitivamente y apuntarse el triunfo de haber enviado la operación Pedestal al fondo del mar. Pero al caer la noche, subsiste aún un resquicio de esperanza. Malta, la desdichada isla que el convoy pretendía salvar, solo puede ofrecer un modesto apoyo a sus liberadores sitiados mediante una reducida y heterogénea unidad de bombarderos de largo alcance Wellington. En un brusco intercambio de papeles, los comandantes de la operación Pedestal suplican ayuda urgente al vicemariscal del aire de Malta. Es una iniciativa desesperada, porque aunque la aviación maltesa pueda ser reunida a tiempo, no hay que olvidar que los acorazados de Mussolini cuentan con la cobertura aérea de la Luftwaffe. Pese a todo, es la última posibilidad de evitar la debacle. En un alarde de audacia, la RAF de Malta pone en marcha un engaño clásico. Los Wellington reciben la orden de sobrevolar y bombardear la flota italiana, que se aproxima. Simultáneamente, arrojan bengalas y envían mensajes por radio a una fuerza aérea de liberación norteamericana que no existe, con la intención de que dichos mensajes sean interceptados. A oídos de los italianos, al parecer una poderosa fuerza aérea aliada se prepara para destruir por completo a la prestigiosa Regia Marina de Mussolini, que por una vez no cuenta con la protección de la Luftwaffe. Al cabo de unas horas, y para asombro de los comandantes del convoy y de la RAF estacionados en Malta, la flota italiana cambia súbitamente de rumbo, se aleja del convoy y regresa a puerto. La orden ha partido del duce en persona. La operación Pedestal dispone de una última oportunidad. Engañaron a Mussolini al hacerle temer por la suerte de la flota que él mismo había enviado para destruirnos. La RAF lo engañó haciéndole creer que disponía de una fuerza de bombarderos extraordinariamente potente dispuesta a aniquilar a su flota. Pero no hay demasiado tiempo para celebraciones. Si a los italianos no les apetece luchar, los alemanes están decididos a enviar el Ohio al fondo del Mediterráneo y pocas horas después, la Luftwaffe irrumpe para liquidar de una vez por todas el convoy. Una vez más, intensos bombardeos castigan a las embarcaciones. Y de repente, un macizo bombardero se estrella contra el agua muy cerca del Ohio y parte su quilla en dos. Cualquier otro barco se habría hundido en el acto. Aún así, pese a haber sobrevivido al ataque, la integridad del petrolero se ha resquebrajado. Había perdido ya sus motores, pero ahora es un gigante destartalado a punto de desintegrarse. Es solo cuestión de tiempo que se rompa en pedazos y se vaya a pique. A regañadientes, el capitán del Ohio,
Dudley Mason ordena a sus hombres que desalojen el barco. Es hora de abandonar el Ohio por el bien de todos. Pero mientras permanezca a flote, queda aún una esperanza de que pueda ser rescatado. Todavía a 150 kilómetros de Malta, la única prioridad es poner la nave en movimiento. La única solución posible sería remolcar el Ohio. Pero esa aparentemente simple operación resulta inviable, por una razón muy sencilla. No podían seguir avanzando porque cuando aquella potente bomba nos cayó encima, el timón se atrancó y el barco no dejaba de girar en redondo de camino hacia el puerto. Y cuando intentaban remolcarnos, el Ohio giraba en círculo alrededor del destructor. No hacíamos más que dar vueltas. Con los esfuerzos centrados en que el Ohio consiga enderezar su rumbo, ahora mismo el convoy es extremadamente vulnerable. Al rato, y perfectamente sincronizados, los bombarderos alemanes se lanzan sobre la flota. Donde los italianos se han echado atrás, los alemanes parecen poder zanjar la cuestión fácilmente. Pero esta vez les espera una sorpresa. Porque la flota está entrando en el área de cobertura de los Spitfires malteses. El escuadrón de 38 aviones, transportado a la zona unos días antes por el HMS Furious, tiene ahora la oportunidad de recordar a la Luftwaffe que todavía no ostenta el control del Mediterráneo. Tras el acoso obstinado de los bombarderos alemanes a lo largo de toda la operación, ahora se escuchan zumbar de nuevo sobre el horizonte. Al amanecer, el convoy se ve envuelto en una encarnizada batalla, en un intento de contener la ofensiva alemana. Bajo la cobertura de los Spitfires, la tripulación del Ohio sube de nuevo a bordo y se hace cargo de sus cañones. Y escupe todo su fuego antiaéreo hacia el cielo. El colosal petrolero, al que se han incorporado voluntarios de otros barcos, vuelve al trabajo, como buenamente puede. Pero pese al gran coraje demostrado, es imposible ignorar la cruda realidad. Porque en las entrañas de la enorme embarcación, el capitán Mason evalúa sus bazas. Y el panorama desolador habla por sí solo. Con la parte trasera rota y con secciones del casco medio desprendidas, el Ohio está a punto de desintegrarse. Mason comunica a sus oficiales que su barco se partirá en pedazos antes de 12 horas, ataque o no el enemigo. Existe la posibilidad de que el barco se fragmente y se hunda con Malta en el horizonte. A menos de un día antes de que el barco se vaya a pique, marinos que reúnen siglos de experiencia cavilan una solución para que el Ohio consiga llegar a tiempo al puerto de Malta. Al fin, deciden apostar por una idea que habría sido objeto de burla solo unas horas antes. Por fin, la mayoría de oficiales decidieron: está bien, démosle una oportunidad a la propuesta de Baines. Y la propuesta de Baines, de nuestro capitán, consistía en acoplar dos barcos a sendos costados del Ohio para formar una especie de trimarán. Y una vez conseguimos situarnos a ambos lados del barco, fue cuestión de fijar todos los cables y los cabos gruesos. Y en eso consistió nuestra operación. La propuesta es poco menos que cómica. Construir un trimarán improvisado en alta mar, amarrando entre sí un petrolero que se hunde y dos destructores. Pero no tienen más opción que arriesgarse.
Y así, los destructores HMS Brahman y HMS Penn asumen la tarea de amarrarse a ambos costados del Ohio. Consiguen mantener el petrolero a flote y lo empujan suavemente hacia adelante con sus motores mucho menos potentes. Con lentitud exasperante, el trío avanza penosamente rumbo a Malta, mientras los minutos finales del petrolero se agotan. Es una auténtica carrera contrarreloj. Mientras el convoy sigue adelante al caer la noche, unas figuras difusas toman forma en el horizonte. Los acantilados de Malta. La fatiga empieza a hacer mella en los integrantes del convoy. Algunos llevan casi una semana sin dormir, otros muchos no han comido más que unas pocas galletas y únicamente sobreviven a base de adrenalina. Todos estábamos rendidos. La gente hablaba ya entre dientes, con un hilo de voz. El mar estaba completamente plano y casi podíamos oír el plop-plop del agua contra el casco del barco. De vez en cuando oíamos también el sonido de los cables tirando del petrolero o las órdenes que llegaban apagadas desde el puente de mando. Era un silencio un tanto inquietante en una hermosa noche estrellada. La noche anterior la había pasado de pie haciendo guardia y de repente vi a un viejo amigo a un lado del puente. Le tendí la mano y le dije: «Caramba, hace siglos que no te veía». Y resultó que era un reflector. Aquellos días sufríamos alucinaciones y creo que eso era bastante común. Al cabo de unas pocas horas, la embocadura del puerto comienza a entreverse a lo lejos. Pero el Ohio tiene aún por delante el tramo más peligroso de la travesía. Pero la amenaza no procede de los alemanes ni de los italianos, sino de su propio bando. Porque el trío de embarcaciones ha de maniobrar con precisión para abrirse camino a través del espeso campo de minas que defiende el puerto de Malta. El Ohio, que depende por completo de los destructores que lo guían enganchados a sus flancos, avanza lentamente a lo largo de un angosto canal flanqueado de minas, que explotarán al más mínimo contacto. Cualquier pequeño desvío en la oscuridad de la noche y los ya exiguos restos de la operación Pedestal volarán por los aires. Seguíamos pasando apuros para navegar en línea recta. De pronto, el barco giró de costado, hacia los campos de minas. Nos quedaba más bien poco espacio, porque las minas estaban cerca. Pero poco antes de embocar el puerto consiguieron hacer girar el barco. Y obviamente nos sentimos muy aliviados al llegar. Uno a uno, los supervivientes de las naves del convoy arriban pausadamente a puerto. El Port Chalmers, el Brisbane Star y el HMS Ray, cuyas tripulaciones han sido atacadas sin tregua durante 6 días y 6 noches. Y por fin, llega también el SS Ohio, con el Penn y el Brahman unidos a sus flancos. Toda Malta, o lo que quedaba de ella, estaba repleta de gente que nos saludaba sentada sobre las ruinas de sus casas. Se dieron cuenta, como se habían dado cuenta los alemanes, de que el Ohio era la clave de aquella operación. Nos sentíamos un tanto turbados. Quiero decir que aquella gente había padecido bombardeos durante años y nosotros solo los habíamos visto apurados durante 3 o 4 días. Había miles de personas saludándonos con la mano, vitoreándonos, tocando la música. Fue una bienvenida extraordinaria. Ya se puede imaginar qué podía sentir un joven ante una bienvenida como aquella. Sin duda, fue uno de los mejores momentos de nuestras vidas. Nos sentimos increíblemente aliviados.
El SS Ohio ha llegado a Malta intacto. Su valioso cargamento de combustible para los Spitfires y los submarinos ha llegado a puerto en condiciones. Pero ni siquiera ahora, la tripulación encuentra un momento de descanso. Sin perder un segundo, miles de toneladas del preciado combustible deben ser extraídas de la frágil embarcación antes de que se hunda. Amarramos el barco, bajamos a tierra y de inmediato los estibadores se pusieron manos a la obra y comenzaron a extraer el petróleo del barco. Y la verdad es que se perdió muy poco. Consiguieron salvar el resto de la carga antes de que el barco se hundiera. Todas las cubiertas del barco estaban deformadas y la parte posterior estaba rota. Tras su apurada fuga, la Operación Pedestal ha concluido su misión y ahora Malta puede seguir resistiendo. Sus submarinos y aviones, reabastecidos de gasoil y queroseno, siguen privando de suministros al general Rommel, hasta que por fin sus ambiciosos planes en el norte de África se diluyen. La isla de Malta jamás será ocupada. Fue el momento decisivo de aquella operación en el Mediterráneo. De haber fracasado, Malta tendría que haber capitulado en menos de 2 semanas. Y además, no habría habido una base desde la cual atacar a los barcos italianos y alemanes de camino al norte de África. Rommel habría recibido todos los refuerzos necesarios y seguramente la guerra se habría prolongado un par de años más. Así que no es exagerado decir que la Operación Pedestal fue uno de los episodios más cruciales de la Segunda Guerra Mundial. El capitán del Ohio, Dudley Mason, regresa a Londres, donde le será concedida la Cruz de Jorge. Pero el Ohio, el barco que se ha negado a hundirse, sigue negándose a hacerlo. Horas después, con todo su cargamento ya desembarcado, el Ohio se hunde, pero solo unos pocos metros, porque se mantiene en el fondo poco profundo del atracadero del puerto, y allí seguirá prestando un excelente servicio, funcionando como almacén de mercancías y ofreciendo barracones a tropas de soldados hasta bien pasada la guerra y con la isla de Malta ya liberada. Nos resistíamos a dejarlo allí. Pensábamos que iba a volver a casa con nosotros. Fue una gran decepción porque era un gran barco, un barco excepcional. Y solo bastante después de que se acallen los cañones de guerra, el Ohio es hundido en alta mar, frente a las costas de Malta, la última morada del barco que ha preservado la libertad de la isla.